Pues ya ven, estamos con más ritmo, bienvenidos a Con España Cuesta. Bueno, estamos más dinámicos, no será por cómo está España, pero bueno, vamos a empezar con España Cuesta y vamos a ver lo que nos cuesta este presidente. Primera imagen, lo publicábamos en OK Diario, ahí lo tienen, detrás mío, el Peñón. ¿Qué ocurría con el Peñón? ¿Qué ocurre con Sánchez? Para Sánchez, por lo visto, todo es una especie de juego, con todo se puede jugar, con todo se puede hacer una especie de chalaneo, yo te lo doy, no te lo doy. Bueno, teníamos esta semana, entre otras cosas, aparte de todo lo que llevamos ya a las espaldas, con España Cuesta y a la espalda. Bueno, pues aparte de todo lo que tenemos habitualmente, estaba una de las negociaciones más decisivas, la negociación del Tratado del Brexit. Y dirá la gente, bueno, ¿y esto en qué nos tocaba? Nos tocaba básicamente en que Reino Unido, quien tiene, obviamente, en estos momentos la disputa con nosotros por el tema de Gibraltar, estaba literalmente arrodillado frente a la Unión Europea. Es decir, si quería un buen acuerdo comercial, tenía que pasar sí o sí por determinadas condiciones impuestas en esa negociación entre ellos y Bruselas, entre ellos y la Comisión Europea. ¿Quién mantenía un derecho de veto? Y digo mantenía porque el señor Sánchez, el doctor Sánchez, renunció a él en mitad de estas negociaciones, esta semana. Bueno, desde abril del año 2017 debió ser de las cosas, lo voy a decir con un poco de ironía, de las pocas cosas que hizo medianamente notables el señor Dastis. Bueno, pues Dastis consiguió como ministro precisamente imponer ese derecho de veto, es decir, todo acuerdo sobre Gibraltar no podía ser incluido en el tratado del Brexit a menos que lo respaldase España. Bueno, así llegábamos a esta negociación. ¿Qué ha hecho Sánchez? Omitirlo, olvidarlo, tirarlo, pisotearlo. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha cerrado, lógicamente, ese acuerdo entre Reino Unido y Bruselas sin tener en cuenta nuestras reclamaciones de cosoberanía sobre Gibraltar. Literalmente se han esfumado. Y se han esfumado porque el doctor Sánchez ha querido. ¿Qué ha pedido a cambio? Bueno, si hubiese pedido y hubiese conseguido, podríamos decir, bueno, es malo, es un traidor, es nefasto, pero por lo menos lo ha hecho por algo. Vale, por algo lo ha hecho. El pequeño problema es que ya veremos si lo consigue, porque lo ha hecho para hacer méritos. Punto final. Para hacer méritos e intentar colocar a una persona, a Nadia Calviño. La ministra de Economía la quiere colocar, ¿dónde? Pues la quiere colocar directamente en una posición en la que le vaya haciendo determinados favores, cree él, presupuestarios, en el control presupuestario en la Unión Europea. En esas estamos. Se lo resumo. Es decir, hemos entregado Gibraltar, la petición de cosoberanía, cuando teníamos una posición más fácil imposible. Reino Unido tenía que dar lo que fuera con tal de mantener las relaciones comerciales con la Unión Europea y hemos desaprovechado esa oportunidad para que el doctor Sánchez intente enchufar a alguien, se cree él que le va a hacer caso, en la Unión Europea, en Bruselas, en el control presupuestario. Yo no es por desanimarle al doctor Sánchez, pero si Nadia Calviño se ve aferrada en la plaza de vicepresidenta económica con control presupuestario, le va a hacer un pedazo de corneta, una vez que esté allí, con respecto a las reclamaciones de Pedro Sánchez, de muchísimo cuidado. Pero bueno, más allá de esa historia, ahí queda el gesto de nuestro querido presidente, el doctor Sánchez, entregando una reclamación histórica, pisoteándola en el momento en el que más fácil teníamos el haber conseguido determinada posición de ventaja para haber conseguido, para haber logrado esa cosoberanía. Teníamos ya reconocido el uso compartido del aeropuerto. El uso compartido del aeropuerto significaba que teníamos control del tráfico aéreo. El control del tráfico aéreo es una de las bazas de la soberanía / cosoberanía. Pues el doctor Sánchez acaba de renunciar a ello. Luego van a ver las declaraciones de los responsables, del ministro de Exteriores, del señor Borrell, como alude a ello y dice, yo no veo la catástrofe por ningún lado. Bueno, pues a lo mejor es cuestión de que se vayan limpiando las gafas, porque haber renunciado a Gibraltar creo yo que no debe ser una cosa, por lo menos para sacar pecho. Y luego iremos viendo otras de las cuestiones que estamos observando, lo que está ocurriendo con cómo se está yendo totalmente de madre el clima de violencia en Cataluña. Vamos a ver esas imágenes de lo que le hacían al juez Llarena, directamente marcándole la casa donde estaba su hijo. Y claro, la gran pregunta aquí es, ¿piensa hacer algo el Ministerio de Interior? ¿Piensa redoblar la seguridad delante de la casa, del domicilio? ¿Piensa hacer algo? Porque si no, lo que está haciendo es una cosa muy sencilla, es dejar desprovisto, desprotegido a toda persona que defiende el constitucionalismo, a toda persona que defiende la justicia, a toda persona que defiende España. Y ese mensaje los radicales, los violentos del CDR lo entienden enseguida. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. ¿Qué? ¿Te parece bien la jugada con Gibraltar? Todo esto, al final, detrás de todo Sánchez, solamente hay Sánchez. O sea, todo lo que hace es para mantenerse. Le da igual que sea la soberanía sobre el Peñón, le da igual que sea los presupuestos, le da igual en materia económica, en materia social, en materia de Cataluña, le da igual. O sea, él solo quiere permanecer y lo estamos viendo ya hasta el punto de que no defiende, ya no hay arena, es que no defiende a los jueces, que se han ido 47 de Cataluña desde septiembre del año pasado,
es que no defiende absolutamente nada. Hoy incluso han echado a las Fuerzas Armadas de una feria de exposición que llevaba 17 años yendo a esa feria, pues ya tampoco. ¿Ha dicho algo a Colau, oye, qué estás haciendo? No. Ya hasta Margarita Robles está imbuida de esta especie de sanchismo que solamente quiere permanecer. Es que le da igual todo con tal de seguir ahí, decretos, lo que sea, es que da igual. Vamos a ver lo que no hemos visto en la vida. A ver en Marruecos qué es lo que hace. Luis Valcarce. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hay una cuestión, además, cuidado con cómo hemos cerrado. Yo sé que es una cuestión técnica, pero voy a intentar explicarlo de una forma muy rápida. Si tú consigues que determinadas cosas vayan en el Tratado Internacional del Brexit, la fuerza es puramente imperativa. Es decir, es Tratado Internacional, lo máximo, por decirlo de alguna manera, que se podía conseguir. Si van en un anexo que se llama protocolo, donde nos han mandado, básicamente, de una patada en el pandero, significa que no tienes imperatividad. Significa que vas por un acuerdo de cooperación administrativa, básicamente, que tienes que ir con los brazos así, de rodillas, diciendo, señores de Reino Unido, ¿les importaría controlar esas rutas que van surgiendo con determinadas lanchas rápidas que llevan determinada droga detrás procedentes de su zona? Tienes que ir a mendigar que hagan determinados controles. No sé yo muy bien cómo va a salir esta historia, Luis Valcarce, pero vamos, el impacto desde luego no va a llegar, lógicamente, para estas elecciones andaluzas, pero tengo yo la sensación de que para las próximas a lo mejor sí que lo notan. No, se ha perdido una oportunidad histórica. No, probablemente España difícilmente pase mucho tiempo hasta que tenga una oportunidad de fuerza ante el Reino Unido como esta. Yo creo que está bien ejemplificado en una noticia que sacó que Diario cuando cuenta que Theresa May le citó a Sánchez en la puerta de un ascensor. Es decir, esa es la imagen de la política exterior española. Es decir, tú ve y me esperas en el ascensor, Peter Sánchez. Es decir, un botones, es decir, espérame ahí y vamos a hablar. Y hablaron 5 minutos. Es decir, la cosoberanía, la pelea por la cosoberanía de Gibraltar ha durado 5 minutos y claro, Theresa May lo tiene claro, Theresa May sabe defender, para ella su nación está por encima de sus propios intereses, para Sánchez no, para Sánchez sus intereses están por encima de la nación. Por lo tanto, no sorprende que se haya perdido una oportunidad de estas, ha sido humillante y Sánchez ha quedado como un botones delante de una Theresa May que dijo, si me tocan Gibraltar voy a ser como Thatcher, a mí no me va a temblar el pulso. Así es, Timmermans, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Bueno, veo dos cosas básicamente. ¿Le saldrá bien la jugada al doctor Sánchez? No, pero si es que no puede salir bien porque el planteamiento ya en sí es perverso. En primer lugar, una cosa muy clásica en el Partido Socialista, aunque también en otros partidos desde la transición, que es cambiar lo coyuntural por lo permanente, es decir, que es entregar lo permanente, como es el problema de Gibraltar, a intereses coyunturales, además de discutibles, como es un puestecito en la Unión Europea. Y en segundo lugar, el desprecio por el interés de España como nación. El problema de Gibraltar, el tema de Gibraltar es un problema de soberanía, es decir, no afecta solo a la línea, no afecta al estrecho, no afecta a Málaga, es un problema de soberanía nacional, es un problema de contrabando, es un problema de situación estratégica, es un problema de comercio y de dignidad nacional. Es decir, es algo importante para España como nación, es un interés básico de España como nación que tiene poco que ver con una cosa patriotera y nada, no, es algo importante y esencial y por eso no hay ninguna otra colonia de un país europeo en otro en este momento, y además una colonia que legalmente, por muchos motivos, debería haber desaparecido con base en el propio Tratado de Utrecht hace mucho tiempo. Por lo tanto, es el desprecio, sencillamente, de este gobierno por el interés de España como nación. Guillermo del Valle, bienvenido. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. ¿Qué te parece, por la invitación? tú que estás intentando lanzar un partido de izquierda, pero comprometido con España, qué te parece esto? Qué anomalía, ¿no?, en España, que no haya una izquierda que crea en el Estado, ¿no?, en España. ¿Qué te parece verdadera anomalía? Bueno, pues como efectivamente ha dicho Asís, me parece que refleja que no hay política exterior, ni buena ni mala. El problema es que no hay política exterior y eso está muy ligado a que no hay idea de Estado, que no hay idea de nación política, que no hay idea de España, claro. Si uno está en un proyecto de fractura territorial, de atomización territorial, de fragmentar España en 1000 pedazos, claro, es muy diferente, muy dificultoso que defienda la soberanía y que tenga una política exterior seria. Bueno, es enormemente grave. Por un lado revela esto, por otro lado revela la falta de un plan, la falta de una directriz, la falta de una coordinación. La política exterior no se puede hacer a salto de mata, no se puede hacer en 10 minutos, no se puede hacer con una sin previsión de ninguna clase. Y además hay unas declaraciones muy graves recientemente del ministro de Exteriores, del señor Borrell. Dijo que la línea de la Concepción es una planicie de subdesarrollo. Podrían hacer un poco de autocrítica de qué políticas se han implementado en la zona y qué responsabilidad tiene el Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado ad eternum en Andalucía,
y cómo está eso, y efectivamente qué es hoy Gibraltar y qué es, entre otras cosas, un paraíso fiscal, cosa que omite a conveniencia cierta izquierda oficial de nuestro país cuando le interesa. Es decir, cuando le interesa no reclama la armonización fiscal en Europa, no reclama la eliminación de los paraísos fiscales, no reclama la solidaridad y desde luego no reclama los intereses de España porque no cree en el Estado, no tiene un proyecto de Estado y por tanto muy difícil contestar una política exterior cuando no se cree en el Estado. ¿De verdad le estáis exigiendo a Sánchez una política exterior? Pero si no tiene bueno, ni estamos nacional, exigiendo que tiene, responda a la no tiene ideología ninguna, o sea, su única ideología es Tiene subsistir, egología. permanecer, la pregunta clave estar es en Moncloa. ¿gobernar para qué? ¿Gobernar para qué? El poder Bueno, para habéis que mencionado- para seguir, Habéis mencionado al doctor, Para vamos seguir, a escuchar al doctor, para la seguir. sapiencia en persona, el doctor Sánchez hablando de cómo ha salido el acuerdo del Brexit. Resulta que estamos en un protocolo, había una cosa más allá, no sé muy bien si le llamaban furgón de cola, no sé si le llamaban el barrendero, no lo sé, bueno, desde luego en el tratado no estamos. Atención al doctor Sánchez. A lo mejor es un juego de palabras, pero el mejor acuerdo del Brexit es que no hubiera Brexit. Pero dado que estamos en el Brexit, pues mejor es tener un acuerdo que no tener un acuerdo. Esta es la primera valoración. La segunda valoración es que lo que dije lo pienso. Creo que es un acuerdo razonable. Y como acuerdo razonable seguro que es objeto de mejoras. Y a eso vamos, al tercer punto. Pues ahora está el equipo de exteriores analizando todos los extremos del acuerdo de retirada y, lógicamente, nosotros pues iremos con nuestra posición ya más armada, por decirlo en términos coloquiales, pues el 25 de noviembre en la cumbre o en el Consejo Europeo que tengamos en Bruselas. Yo recuerdo, había una especie de artículos hace tiempo que se publicaban y que ocupaban 400, 500 palabras y ponía cómo parecer que dices algo sin saber lo que estás diciendo. Exacto. Y no llegar a decir nada. Estoy por volver a repetir el total. Es que no ha dicho nada. Pero es que no ha dicho nada. Dices una cosa razonable, como razonable es lógica. Como lógica es una cosa mejorable, pero siempre será mejor un acuerdo que un no acuerdo de aquello que es razonable. Y a su vez lógico. ¿Pero qué dice? ¿Pero por qué no se lee la reseña de su propio gobierno antes de salir? Mi parte favorita es cuando dice, lo que dije lo pienso. Hombre, entonces, claro, eso para secretario general claro, o para porque, presidente. Claro, perdona Luis, pero eso es noticia. Viniendo de alguien, que se ha desmentido a sí mismo, ya no sé cuántas veces, centenares de veces, y que, claro, una cosa era lo que era cuando era Ciudadano Sánchez y otra cosa es cuando es presidente, pues... es provocador. Para mí es de lo más hilarante. Yo creo que ya, imagínate los británicos viendo al personaje este diciendo, claro, ¿cómo no nos vamos a ir? O sea, ha sido incapaz de dar un resumen de qué era lo que había pactado su propio gobierno, con lo cual llegas a la conclusión y dices, pero el gobierno estaba pactando por su cuenta, se lo han intentado explicar y no lo ha entendido, el gobierno no se lo ha explicado, han preferido no explicárselo ante la evidencia de que total, si es que no lo iba a entender. Pero se lo despacharon en 5 minutos en un ascensor. Esa es la verdad y como lo contasteis en el periódico, la jugada estratégica era colocar, él sueña con colocar a Nadia Calviño en el puesto de Moscovici y ese es ¿por qué? Porque cree que va a tener un cajero automático para poder gastar a expuertas y que la otra le cuadre los presupuestos, le cuadre las cuentas para que él pueda hacer toda la demagogia posible, que es lo que le va. Claro, es decir, un objetivo aparte de limitado y rastrero, yo diría, pero muy limitado en el tiempo, absolutamente coyuntural, a cambio de... Jerarquizando el interés nacional y el interés general, claro, que se subordina al interés particular. Claro, a cambio de totalmente. Siempre. A cambio de una fijación que en cierto modo es histórica, no porque el tema de Gibraltar sea más o menos actual, sino porque la coyuntura del Brexit no se va a volver a dar en ningún otro momento y porque en muchos aspectos Gibraltar puede ser más un problema que una ventaja para Gran Bretaña. Eso tenemos que aprovechar. Y además tan mal que y muchas veces con toda la razón que hemos dicho tantas cosas del gobierno Rajoy y del propio Rajoy, una cosa hizo alguna bien, una de ellas obligar que en ese convenio siempre se tuviera en cuenta la opinión de... No se pudiera dar un paso sin que no hubiera un acuerdo con España. El punto 24 del acuerdo previo. Mira por dónde... Lo que pasa es que es una progresión... ¿Esto que ha pasado? Es una progresión, porque el gobierno de Zapatero, y eso fue algo, sería largo de hablar, pero fue muy claro, y además es que casi se estudia en ámbitos académicos e internacionales, el gobierno de Zapatero directamente renunció a la posición de España y condenó
a España a la completa irrelevancia internacional, que recordemos que era lo contrario. Es decir, si algo hizo bien el gobierno de Aznar y si algo era admirado por su audacia, fue su política internacional, y eso lo saben en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir de ahí Rajoy algo hizo bien, no muchas cosas, pero, no, en bueno, política, sí. pero en política internacional en general no remontó, aunque eso lo hiciera bien. Y es que en este momento de repente nos encontramos al presidente Sánchez no solo dejando que España permanezca en esa irrelevancia, sino atacando los intereses de España mediante una renuncia absurda a un tema que... Pero la política exterior de Moratinos fue sumamente endeble, la de Dastis fue sumamente endeble. Sí. No es un problema nuevo, pero bueno, No es un efectivamente problema nuevo, Vamos la a ver. descoordinación y la falta de política exterior. Entonces, voy a revelar lo que a mí me iban contando cuando sacamos la noticia. La primera noticia que aparece es esta, la publicamos en OK Diario, a ver si la podemos ver, ahí está. Sánchez renuncia a la soberanía de Gibraltar en el acuerdo del Brexit. Nosotros sacamos esto la noche del, no recordaré ya si era miércoles o jueves. Esa misma noche, casualmente, se filtra un teletipo en el que en la línea 3556, o sea, más abajo imposible, se ponía literalmente que esto era falso, de forma preventiva. A mí la historia que me contó una de las personas que estaba en la negociación, que es la que nos dice, oye, acabamos de firmar esto y es una barbaridad, nos vamos literalmente a una norma sin rango imperativo, una norma que no se la podemos exigir al Reino Unido, acabamos de renunciar a nuestra petición de cosoberanía sobre Gibraltar, esto es una locura. Esta persona cuando me lo dice, me dice, estoy convencido de que ni tan siquiera son conscientes de lo que acaban de hacer. Es decir, en aquel momento, y es cierto que se estaba poniendo la figura, y ahora vamos a ver la segunda noticia, de que se prefería quedar bien delante de Europa para hacer méritos precisamente y poder colocar a Nadia Calviño, es decir, a la ministra que espera a Pedro Sánchez que le haga favores en el control, aquí tienen la noticia, de forma que cuando nos vayamos de gasto, cuando nos vayamos en exceso de déficit, etcétera, haga la vista gorda. Eso se cree él, no sabe él lo enloquecido que está, porque no se lo van a hacer ni por lo más remoto, pero bueno, más allá de esa historia, independientemente que estuvieran poniendo esto en la balanza de negociación, la persona que a mí me lo iba contando me decía literalmente, me dice, es literalmente por falta de pericia, no saben lo que acaban de firmar, no son conscientes, les han tomado el pelo, porque ni son gente experta en este tipo de negociaciones, ni han estado siguiendo el tema de Gibraltar, ni saben cómo juega Reino Unido, ni saben cómo juega Bruselas, porque a Bruselas no le interesaba para nada hacerle caso a España. Pero tampoco escuchan a nadie, porque hay gente en el ministerio que no es que ha llegado de nuevas, sino que ha estado en tantos años, o sea, a la gente preparada, a la gente que no es política, que es funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que han estado y estarán, y son los que saben, o sea, es que tampoco escuchan a nadie. No les interesa, porque no quieren escuchar lo que a lo mejor no les interesa escuchar. Sí, y luego, claro, y porque tampoco, porque les rompe su estamos hablando de un logro, o sea, de un logro a corto plazo, a ellos no les interesa. A ellos les interesa todo aquello que no les cree un problema para la permanencia inmediata en el poder. Sí, y entonces ya está, sea por torpeza, sea por maldad, el resto les da les da igual, y es grave. Pero fijaos que hay un tema complementario muy grave, cómo está el campo de Gibraltar, cómo está la línea, o sea, qué problemas graves, es decir, sin una conexión ferroviaria decente para uno de los puertos principales de Europa, un problema de narcotráfico palmario, sin una posibilidad de competencia fiscal con lo que es un paraíso fiscal, es decir, una situación, y bueno, encima de desprecio casi clasista del ministro de Exteriores, diciendo que es una planicie de su desarrollo, es decir, en vez de dar una respuesta, porque no hay una respuesta coordinada, ni hay una, bueno, eso sí, lo que sí que hay es una predisposición para blindar privilegios fiscales en otras partes de España, pues en detrimento sí, de la Andalucía, donde gobiernan mal. ¿De qué comunidad autónoma es? ¿Perdón? ¿De qué comunidad autónoma es? ¿De una del ¿Cuál? PSOE? No, digo yo. Por no, eso es que digo. como es una planicie de no sé qué, parece que es una por cosa eso he ahí, dicho un que grano. no, que por qué no hacen que no lo autocrítica de gobierna quién lo nadie. gobierna, claro. Pues ahí está Susana Díaz, y ahora el ministro anunciando 900 millones de euros, que es mentira. ¿Y quién ostenta el porque gobierno si no, central de ¿de dónde España van a sacar que se los dedica a hacer 900 una redistribución inversa en España a favor de las El comunidades incremento de autónomas? gasto para las comunidades autónomas son 4.000 millones, 4.000 y poco, 2.200 se los han prometido a Cataluña, eso, 900 a pero, Andalucía, Carlos, vayan echando ustedes cuentas de cuánto toca para todos los demás. ¿Cuánto Carlos, queda mira, para el tren de Extremadura? Carlos, el tren de Vara, ¿cuánto vayan queda? echando cuentas. Pero por decirlo Porque muy- no sale ni para por pipas. decirlo muy claro, a mí me parece una obscenidad decir que el campo de Gibraltar es una planicie de su desarrollo cuando tú estás blindando un concierto económico vasco, un convenio navarro y quieres un pacto fiscal para Cataluña. Me parece una tomadura de pelo. Para España y para la izquierda española. Me parece una tomadura de pelo. Reacciones. Borrell, el responsable del área. A ver qué es lo que decía después de ver el maravilloso fruto de esas negociaciones. Quedan muchas cosas por negociar, pero es la primera vez que en los textos de la Unión se incorpora un acuerdo entre España y el Reino Unido sobre cómo abordar la situación de Gibraltar. Y además, como saben, estamos negociando, creo que al final van a ser 4
memorándums que no cabían en ese protocolo porque la materia no era propia del artículo 50 del Tratado de la Unión y que vamos, espero, a acabar de negociar la semana que viene. Por lo tanto, no veo yo dónde está el fracaso, más bien yo podría preguntar dónde están sus éxitos. Bueno, pues básicamente en que salió corriendo Theresa May a dar una rueda de prensa diciendo hemos salido ganando. Hombre, eso es una cosa. Cuando tú sales de una rueda de prensa o sales de una rueda de prensa y dices hemos salido ganando, es una versión. Cuando sale otra persona, Borrell, y dice todavía nos queda tiempo para negociar, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Quién es el que ha ganado? ¿El que dice todavía nos queda tiempo para marcar un gol? ¿O el que sale diciendo vamos ganando? Digan ustedes quién está ganando esa partida. ¿Quién está de rodillas? ¿Quién está con los... ¿quién hizo la bajada de pantalones y quién está en posición fuerte? Por la que las portadas de los periódicos lo dicen. El Daily Mail, que apostaba por el Brexit, estaba exultante. Cuando lo ve a Borrell de rodillas, dice, claro que hemos ganado. Y de los éxitos, pues que nos los explique él. Si él dice que si hay éxitos, pues explícalos. Porque tú, Guillermo, comentabas un tema que es muy grave. Es decir, cuidado que la línea de la Concepción está en este momento en la entrada, del narcotráfico. Si tú dejas entrar al narcotráfico, cuidadito, cuidadito. Mira lo que está, mira México, mira toda América Latina con lo que ha pasado. Y cuidado, y tú te acabas de bajar los pantalones porque a ti te conviene para meter a Calviño ¿vas a dejar que entre el narcotráfico por la línea de la Concepción? Diciendo como tú, con un comentario así, con un comentario despreciativo. El tercer mundo, que se ocupe como si no hubiera sido una comunidad autónoma del PSOE. Dicen que a Borrell también le ha ofrecido otro cargo en la Unión Europea, entonces no va a haber tanto ministro para tanto cargo, o sea... Es que, ¿Y qué le ha ofrecido? Sí, pues otra vicepresidencia, o sea, que volver a Europa. Una embajada catalana. Y por lo visto él ha dicho, bueno, no, tal, no. ¿A qué ha renunciado? Eso, yo cada vez que escucho lo de que te ofrecen un cho y alguien renuncia, digo, venga, vale, ahora cuéntame la de Blancanieves que me la creo un poco más. Bueno, vamos a ver cómo reaccionaba también el ministro Marlaska. Porque claro, si es cierto lo que nos está diciendo Borrell, no debería hacer falta ningún refuerzo de seguridad, ¿verdad? En la frontera, digo yo. Vamos a ver, si no se les ha dado más poder para hacer lo que les dé la gana, ¿a qué viene que vaya a haber un refuerzo del control de policía? Bueno, pues juzguen ustedes mismos. Marlaska. En una primera fase, porque ya existió una primera fase de actuación que se desarrolló en el segundo semestre de este año 2018, nada más llegar al Gobierno, reportó un importe de algo más de 7 millones de euros, 7.300.000 euros, y en medios personales y en medios materiales principalmente, y que ha sido ya reconocida su eficacia y eficiencia por el conjunto de la población de la zona del campo de Gibraltar y también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para la segunda fase, correspondiente al año 2019, se mantendrá el refuerzo de recursos humanos y medios materiales y técnicos con una previsión presupuestaria de algo más de 21 millones de euros. Bueno, si es mantener, explíqueme usted por qué hay 21 millones más, punto uno. Pero bueno, veo que se debe estar extendiendo esta fórmula de empezar a hablar y no saber ni lo que se dice dentro del Gobierno. Vamos a ver, se lo traduzco al lenguaje normal, que va a ser necesario invertir 21 millones de euros más en control de esa frontera, en medios materiales y en medios personales, es decir, en agentes y en dotación de equipos para poder controlar lo que ocurre allí. Mi pregunta, si de veras no se ha puesto en peligro el control de esa frontera con Gibraltar, exactamente porque hay que reforzarla. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Muy sencilla. Vamos a ver, nosotros hemos estado hablando en el programa hasta ahora de la reclamación de cosoberanía, pero al margen de cosoberanía, decía Guillermo, y tenía toda la razón, cuidado porque no estamos hablando de una frontera entre España y Francia, no. Estamos hablando de una frontera entre España y una cosa en la que no debería haber frontera porque debería ser nuestra, pero en la cual se han implantado empresas pirata, se ha implantado tráfico de drogas, se ha implantado tráfico de armas, se ha implantado tráfico de personas, se ha implantado tráfico de tabaco ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Que puesto que le hemos quitado el carácter imperativo de tener detrás al primo de Zumosol, es decir, a la Unión Europea, a partir de ahora somos nosotros, solo nosotros, frente a Reino Unido. Porque eso es de lo que ellos se hacen valer, es decir, de tener detrás a Reino Unido. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora no podemos sacar a pasear al primo de Zumosol y por lo tanto vamos a tener que reforzar esa frontera para no ver las lanchas rápidas paseando fardos de droga por todos los lados. Por eso hay que dotar 21 millones de euros más. Ahora le trasladaría yo la pregunta al ministro Borrell. ¿Ya va viendo el desastre de esta negociación o no? Porque resulta que su compañero, el ministro Marlaska, va a tener que dotar 21 millones de euros más en control. ¿Por qué es? ¿Porque va a estar muy seguro o porque va a estar más inseguro? Yo creo que la pregunta es bastante obvia. Asís.
No, porque se encuentran con un problema sencillamente que no solo no han resuelto, sino cuya prolongación han asegurado, sencillamente. Entonces, ahora ya no van a saber cómo presentarlo, pero sencillamente es que la situación no solo no ha mejorado, sino que empeorará, porque también tenemos que recordar que la nueva situación de Gran Bretaña después del Brexit va a asegurar un menor nivel de cooperación en general, con lo cual los problemas que ahora no se resuelven, los problemas de seguridad necesitan más dotaciones presupuestarias, pero la colaboración de Gran Bretaña no solo no se asegura, sino que se pierden mecanismos para ello. El desastre es completo, es decir, el problema económico va a ser mayor, el problema de seguridad va a ser mayor y los medios para atajarlo no solo dependen de las dotaciones presupuestarias, sino de la propia cuestión de la soberanía nacional y del control de las aguas territoriales. ¿Y a quién va a beneficiar esto? Pues a los que se benefician del contrabando de tabaco. Claro. Igual Gibraltar. Bueno, es que el contrabando de tabaco, además, como tú sabes, y no soy yo un experto en esto, pero quiero decir algunos de los canales que 72 en su día, millones al año. Sí, pero que algunos de los canales que en su día se crearon o se consolidaron precisamente para el contrabando de tabaco fueron los que sirvieron precisamente para consolidar determinados canales de narcotráfico, que eso es algo parecido, mutatis mutandis, de lo que ocurrió en Galicia en los años 80. Entonces es que sencillamente dentro de 10 años, dentro de 15 años o dentro de mucho menos, estaremos sufriendo gravísimas consecuencias y nadie se acordará que uno de los motivos fundamentales fue la renuncia de este gobierno, iba a decir otro calificativo, al control de la soberanía nacional, de la seguridad y de la economía de la zona. En todo caso, el crimen organizado está preocupadísimo por... ¿Perdón? El crimen organizado está preocupadísimo, claro, después de la declaración de Marlaska, te podrás imaginar. Pero el otro día ya hemos visto cómo el narcotráfico también está utilizando ya las narcolanchas para traer gente, o sea, para el tráfico de personas, directamente. O sea, te quiero decir que ahí ya no hay solamente narcotráfico, es que ya también hay tráfico de personas. Con lo cual, bueno, pues... Nos hemos hablado muchas veces de que la falta de una idea de Estado no es una cuestión sentimental, no es una cuestión etérea, no hablamos de ello gratuitamente. Parece que hablamos mucho siempre, oye, ¿por qué es un problema que el Partido Socialista Obrero Español no tenga una idea de Estado vertebrado? Porque el Estado tiene una serie de competencias muy importantes, entre ellas una política exterior. Entonces, cuando falta esa idea de Estado y esa idea de vertebración de país, pues pasan estas cosas. Había un informe de un think tank norteamericano que yo he citado alguna vez y que era muy interesante porque estábamos hablando durante el gobierno Aznar y establecía la política a seguir, aconsejaba la política a seguir de Estados Unidos en apoyo de la reivindicación española de Gibraltar. Y la conclusión a la que llegaba era que no iba a apoyar a España, que no se debía apoyar a España porque el gobierno español era amigo de los Estados Unidos, pero no la nación, porque para eso tendría decía que el presidente Aznar era amigo de Estados Unidos, pero la nación lo sería con el paso del tiempo. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es que sencillamente ya no solo no se apoyará a España en esa reivindicación, que repito, no es una cuestión simbólica, no es una cuestión patriótica, no es una cuestión de ese tipo, es una cuestión fundamental para la economía, la soberanía y el papel internacional y, por lo tanto, el bienestar de los ciudadanos. Que allí viven los ciudadanos españoles que viven en Gibraltar, además trabajando en unas condiciones laborales de explotación muchas veces. Que también vamos a escuchar. Y luego Picardo vive en una urbanización de lujo, en la que coincide con otros políticos, efectivamente. Vamos a escuchar a Pablo Casado cómo se refería a esto en esa campaña de las elecciones andaluzas y ahora les explico el porqué en esa campaña de las elecciones andaluzas. Intentar lavar la pésima negociación que han tenido en la Unión Europea con el conflicto del Reino Unido y la cosoberanía que el Partido Popular pide para Gibraltar. Somos los únicos que lo pedimos. Un Gibraltar español, un Gibraltar tal y como dicen los tratados. Nuestra propuesta son 5 puntos esenciales. Lo primero, la cosoberanía. Nosotros lo que queremos es que no haya verja. Lo que queremos es que esas familias sigan trabajando en Gibraltar, sigan teniendo, por cierto, los mismos derechos y obligaciones que los llanitos, porque ahora trabajan, pero ni tienen el mismo sueldo, ni tienen la misma protección social, ni tienen el mismo derecho a pensiones, ni tienen la misma seguridad social. Claro, y seguro que le dicen, está usted sacando un tema que es un tema de negociación, está haciendo partido, está haciendo con una causa nacional. Vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Cuando tú tienes una verja
y a partir de esa verja resulta que tú pagas muchos menos impuestos, resulta que a partir de esa verja tienes muchos menos controles, resulta que a partir de esa verja puedes hacer básicamente lo que te dé la gana, va y resulta que gran parte de la riqueza que tendría que estar arriba se va abajo. Entonces, sencillo de entender, ¿verdad? Bueno, yo no sé si Pedro Sánchez en la próxima tesis a lo mejor llega. En la página 356, si encuentra a alguien a quien plagiarle, seguro que acaba llegando el doctor Sánchez. Mientras tanto, no duden que no lo escribirá. La cuestión es muy simple. ¿Por qué se está concentrando todas las empresas en la zona en la que no hay controles y donde no se pagan impuestos? Porque no hay controles y no se pagan impuestos. Es básico, ¿verdad? Bueno, pues mientras que tengan ahí esa verja, el problema que va a haber es que va a ser muy difícil que se desarrolle el resto de la zona. Pero esto, por lo visto, al Partido Socialista, con ese cortijo que tiene montado en Andalucía a lo largo de todos estos años, por cierto, que lleva ya, yo no sé si es el mismo tiempo más que el régimen de Franco. Pero el Partido Socialista Obrero Español, que no le importe la competencia desleal de lo que es un puro paraíso fiscal, que además sirve de sede de operación para, como hemos dicho, empresas que se dedican al contrabando de tabaco y a otras cuestiones, incluso peores, que no le importe eso, ni el malestar de los trabajadores españoles que allí viven, o la depresión absoluta de la zona del campo de Gibraltar, a mí no me parece, vamos, me produce una melancolía absoluta. Pero luego dicen que Madrid es un paraíso fiscal porque tiene exento en el 99% de sucesiones, o sea, este es el nivel. Y podrían pedir la armonización fiscal, por ejemplo, que sería una idea en toda España y en toda Europa, pero claro, ¿cómo va a ser creíble que pidan algo así si a la primera de cambio se ponen del lado de un gobierno que es un país fiscal? Carlos, lleva más Franco ya muerto que los años que estuvo gobernando. Y bueno, luego os voy a preguntar, porque luego vamos a sacar a relucir una de las últimas encuestas de intención de voto sobre lo que puede ocurrir en las elecciones en Andalucía 2 de diciembre, porque yo mucho me temo para los andaluces que nos estén escuchando, mucho me temo que es muy probable, con cómo están marcando las encuestas, que eso vaya a continuar. Con lo cual, vamos, o revive Franco o esa epopeya de conseguir estar mucho más tiempo que Franco muerto va a empezar a multiplicarse. Pero bueno, vamos a ir a publicidad porque quiero volver con el tema de los ataques a la Casa de Arena, porque este gobierno no es que haya dejado vendido a los trabajadores, que los ha dejado vendidos. O sea, esa subida de impuestos que ellos venden y dicen, va para las empresas. ¿Y a quién se creen ustedes que se lo van a cargar las empresas? ¿A quién se creen que se lo van a cargar? ¿A los Reyes Magos o a los trabajadores? En este tiempo ya han cedido en el tema de Gibraltar. En este tiempo ya han cedido y están haciendo barbaridades con los autónomos. En ese tiempo ya han cedido, por ejemplo, con la gente suya, que era suya, de su partido. Muchos votantes del Partido Socialista de Cataluña que no son nacionalistas, que no respaldan lo que está ocurriendo y los han dejado vendidos en tierras catalanas. Bueno, pues el enésimo capítulo, y ahora lo vamos a ver, marcándole la casa en la que estaba el hijo del juez de Arena, marcándole la casa, amenazando. ¿Y qué hace el gobierno? Pues nada, a lo doctor Sánchez. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan.
Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.